La nanotecnología en la salud. La nanotecnología en el campo de la salud se reduce a lo que conocemos como nanomedicina, que es la aplicación médica de la nanotecnología y los materiales de escalas nanométricas. Un ejemplo es la administración de medicamentos utilizando cápsulas de tamaño nanométrico, generalmente los fullerenos, y que se dirigen a las células u órganos específicos. Tal es su uso que el fullereno, carbono 60, se ha empleado como fijador de antibióticos específicos en su estructura para atacar bacterias resistentes y ciertas células cancerígenas. También se han empleado para la detección y el diagnóstico de enfermedades a través de nanosensores, así como impulsar el uso de nanomáquinas y nanobots para que entren al cuerpo para llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades. De hecho, nuestra universidad en conjunto con la Universidad de Texas en Austin comprobaron en los mismos laboratorios de la ONL que nanopartículas de plata desactivan el virus del SIDA al bloquear una de las principales entradas por las que el VIH ataca a las células del sistema inmunológico. Estudios como estos son de suma importancia, sobre todo porque el VIH es una de las enfermedades más fuertes que ha habido en los últimos tiempos. La nanotecnología y los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que retardan o aceleran una reacción química sin alterar el proceso. A este proceso se le llama catálisis y se puede dividir en dos tipos. En homogénea, se presenta cuando el catalizador y el reactivo están en una misma fase, y la heterogénea, el catalizador y reactivo se encuentran en distintas fases. Como sabemos, para que se dé una reacción química se necesita energía de activación para que se dé la reacción entre los reactivos, y los catalizadores no alteran el balance energético al final de la reacción química, sino que solo permiten que se alcance el equilibrio, con mayor o menor velocidad. La mayoría de los procesos de catálisis se llevan a cabo en catalizadores sólidos y de composición muy compleja. Sin embargo, pueden ser descritos en tres partes elementales: la fase activa, que es la parte responsable de la actividad catalítica. Esta fase se caracteriza porque en ella se pueden llevar a cabo las reacciones en las condiciones establecidas. Sin embargo, esta fase tiene un costo muy elevado y los materiales que se suelen usar son muy sensibles a la temperatura, por lo cual se necesita de un soporte que pueda estabilizarla, dispersarla y proporcionarle buenas propiedades mecánicas. El soporte es la matriz sobre la cual se deposita la fase activa y mejora sus propiedades catalíticas. El soporte debe ser poroso si la reacción es muy lenta, resistencia mecánica elevada si se usan fluidos muy rápidos, resistencia térmica si las reacciones se llevan a cabo a temperaturas muy altas, y puede tener forma de esferas, palitos, anillos, mallas, hojuelas, etc. El promotor es una sustancia que se incorpora a la fase activa o al soporte en pequeñas cantidades. Este permite mejorar las características de un catalizador en cualquiera de sus funciones de actividad, selectividad o estabilidad. Existen dos tipos de promotores: los texturales, que mejoran la estabilidad de la fase activa, y los electrónicos, que aumentan la actividad. Es muy importante la obtención de materiales catalíticos con las propiedades correctas para una reacción específica para su aplicación en la industria química. Las propiedades de cada material dependen de sus métodos de síntesis, por lo que es de suma importancia comprender estos métodos, así como conocer las propiedades de sus sustancias para predecir su comportamiento en las reacciones. A grandes rasgos, los procesos de canalización ayudan a aumentar la velocidad con la que se llevan a cabo las reacciones químicas, agilizando así ciertos procesos de producción. Esto, básicamente, beneficia a las empresas, para reducir los tiempos de fabricación de sus productos. Como bien dicen, el tiempo es oro. Aerogeles. Un gel es un semisólido como la jalea o los coloides, que estos, a su vez, son mezclas de dos o más sustancias en las cuales una fase dispersa se distribuye uniformemente en un entorno de dispersión. Esta definición nos sirve para continuar con qué es un aerogel. Un aerogel es un sólido poroso y ligero, tales como espuma plástica rígida, en la cual los líquidos han sido sustituidos por un gas. El humo también es un gas, por lo que los aerogeles también son conocidos como humo helado, humo sólido o humo azul. Los primeros aerogeles fueron preparados en 1931 por Steven Stephen Kistler.
Este intentaba probar que un gel contiene una red sólida continua del mismo tamaño y de la forma tal como la del gel mojado. Observó que un gel mojado, si se le dejaba secarse, se encogería y sería seriamente agrietado. Él conjeturó correctamente que el componente sólido del gel era microporoso, y que la estructura de poros se derrumbó debido a las fuerzas de la tensión de superficie del líquido vapor. Kistler observó que para producir un aerogel, sería necesario sustituir el líquido de un gel mojado por aire. Kistler tuvo éxito en crear aerogeles lavando los geles de silicona con agua, intercambiando el agua para el alcohol, y finalmente convirtiendo el alcohol a un líquido supercrítico y permitiendo que se escape. Los aerogeles han tenido muchas aplicaciones, una de las más notorias ha sido la de aislante térmico, ya que posee una gran capacidad térmica y es muy resistente al fuego. Funciona como absorbente químico para limpiar los derrames de sustancias. Partículas de aerogel se utilizan como agentes espesantes en algunas pinturas y cosméticos. La NASA utiliza aerogel para atrapar las partículas de polvo espacial. Son utilizados como radiadores en detectores de efecto Cherenkov. Se puede utilizar como un sistema de administración de fármacos debido a su biocompatibilidad entre muchas más. El grafeno. Como hoy en día todos sabemos, hace poco más de 5 siglos, Cristóbal Colón buscó una ruta alternativa para llegar a las deseadas Indias. Con grandes esfuerzos a pesar de la falta de confianza de sus contemporáneos, marchó en la dirección contraria a la del resto de navegantes. En el camino, y sin esperarlo, hizo un descubrimiento que cambiaría el futuro de la humanidad. La historia nace a menudo de iniciativas que desafían el camino establecido, de personas que se aventuran en la otra dirección. Así fue como hace 11 años se dio el descubrimiento de un material que amenazó y sigue amenazando con revolucionar el mundo de la tecnología. Nos referimos al grafeno. El grafeno era hasta hace poco una quimera, un modelo teórico usado por los físicos que nunca se había logrado sintetizar. Es una membrana de lo más fino posible, pues tiene de grosor un átomo de carbono, y la apariencia de una tela transparente y flexible, a la par que es resistente y conductora de electricidad. En las últimas décadas el grafeno ha tenido demasiada importancia por los usos que se le han encontrado, pero primeramente, ¿qué es el grafeno? ¿Quién lo descubrió? Bueno, primeramente desde 1930 se describieron su estructura y su enlace químico. Después, Philip Russell Wallace calculó, por primera vez en 1949, su estructura electrónica de bandas. Los científicos pensaban que pese a su estructura química las fluctuaciones térmicas destruirían el orden de los cristales logrando que se fundiera, así que no se le prestó mucha atención. Pero no fue hasta el 2004 que el físico Andrew Heim, de la Universidad de Manchester, buscaba una nueva línea de investigación para un estudiante de doctorado que acababa de llegar. Konstantin Kostyantov era el nombre del recién llegado. Otro de sus estudiantes estaba investigando el grafito y para el estudio de este, es necesario que la superficie del grafito esté lo más pulida y limpia posible. Para ello simplemente se pega un trozo de cinta adhesiva sobre la muestra y se retira. De esta forma se arrancan las capas más superficiales, que suelen estar dañadas y contaminadas, y se analiza el grafito restante. Después las cintas usadas para el pulido se tiran a la basura sin más. Sin embargo, en un giro genial, a Andrés se le ocurrió mirar en esa otra dirección, la de los restos pegados al celo, y proponerle a Kostya el estudio de las capas de grafito que normalmente se desechan. Ninguno se imaginó que en la cinta se encontrarían monocapas cristalinas de grafito, y así empezó la larga historia del grafeno. El grafeno es un sólido bidimensional hecho de los átomos de carbono formando hexágonos. Si recordamos, el benceno son hexágonos de carbono con un hidrógeno, así que, en términos técnicos, se ha dicho que es una molécula aromática infinitamente grande aun y cuando no tiene ni un solo hidrógeno. Este material es el más fuerte que se ha descubierto a pesar que solo tiene el grueso de un átomo. Absorbe apenas sobre el 2% de la luz que cae en él, conduce mejor la electricidad que el cobre. Es muy flexible y ligero y sin perder su resistencia. Gracias a sus propiedades semiconductoras, se le ha buscado emplear en muchos componentes electrónicos, cableado, etc. Es considerado un material milagroso, aunque presenta 12 formas diferentes, y no todas poseen la gran magnitud de sus propiedades. Para bien tanto, como para mal, al grafeno se le ha enfocado más a estudios para sus aplicaciones y no a sus impactos en el cuerpo humano o si es contaminante. El Kevlar. La ciencia no solo está hecha por hombres,
También hay mujeres que han hecho grandes aportaciones. Tal es el caso de la investigadora americana Stephanie Louise Kuole, que a Stephanie se le atribuye el descubrimiento del poliparafenileno tereftalamida, o mejor conocido como Kevlar, trabajando para la empresa DuPont, empresa que por cierto comercializa estas fibras. Mientras buscaba una fibra que fuera más resistente que el nylon, Stephanie logró sintetizar uno de los materiales más resistentes que se conocen hoy en día. Químicamente, el Kevlar es una poliamida, en la cual todos los grupos amida están separados por grupos parafenileno. Es formado por un proceso o reacción policondensación de parafenildiamina y del tereftalato. El Kevlar es fabricado como fibras y sus propiedades resistentes provienen tanto de su estructura química como de la manera en que se acomodan estas fibras, ya que si el material se estira en la dirección en la cual están orientadas las fibras ofrecerá más resistencia que si se hace perpendicularmente. Por esto se optó por ordenarlo en forma de retícula, para ofrecer una buena resistencia en el sentido en el cual se estire. Además de una gran resistencia, también soporta las altas y las bajas temperaturas, impide la propagación de las flamas y es muy ligero. En los últimos años se le ha dado muchos usos, sobre todo en donde se requieren materiales de resistencia. Se ha empleado en llantas, cuerdas para escalar, compuestos de aviones y barcos, en la ropa protectora de los policías, como chalecos antibalas, botas, cascos. También es muy buen aislante, así que se ha usado para el recubrimiento de motores tanto por su capacidad térmica como su baja conductividad eléctrica. El uso más notorio es el que le dio Estados Unidos e Inglaterra, que lo emplearon para las ropas de sus soldados para la guerra de Irak. Los chalecos y cascos antibalas de los soldados americanos y británicos estaban protegidos con Kevlar, para impedir heridas y quemaduras por altas temperaturas y su resistencia a la humedad. Conclusión. A grandes rasgos, esto no muestra mucha nanotecnología, pero está implícita en todos los estudios estructurales de cada uno de estos materiales, pues con el estudio de las nanopartículas de estos materiales, se han descubierto muchas de sus propiedades físicas, y que algunas han resultado ser increíblemente maravillosas, como es el caso del grafeno. Sin duda, la nanotecnología seguirá asombrándonos con sus grandes aportaciones, buscando la revolución de la ciencia así como también del cuidado del planeta, buscando ahorrar energía y materiales, así como los recursos naturales que la Tierra nos ofrece, para continuar con nuestra bella y hermosa ciencia que cada día nos sorprende más. El trabajo será muy duro, pero se espera que valga la pena, pues nos surge una gran revolución, que nos ayude a cuidar el planeta. Hay acciones, pero no son suficientes, y tanto los científicos como los ingenieros, debemos buscar el bien común para nosotros y las próximas generaciones que vendrán a continuar lo que nosotros comenzamos, y esperamos. Hace tiempo la física clásica dejó de ser algo desconocido para el hombre. Después Max Planck emprendió el vuelo de la mecánica cuántica, y desde entonces el hombre se ha dedicado al estudio del mundo microscópico y los átomos, o bien, de los objetos pequeños que van de 1 a 100 nanómetros, o de las propiedades de los materiales a distintos tamaños y cantidades, como tal es el caso de la nanotecnología y los nuevos materiales, que sin duda seguirán trascendiendo y no sabemos hasta cuándo lo dejarán de hacer.